Pero nosotros tenemos un gran invitado hoy que nos daremos banquete, porque cuando hablamos de lo que menos muchas veces se acuerdan de lo que es el campo, la agronomía, la producción, lo que da brega producir. Hoy hablaremos de todos los rubros y tendremos con nosotros y lo disfrutaremos porque nos hablará todo lo que está sucediendo en el sector agropecuario. Winston Marte, agrónomo, economista agrícola con un doctorado en Japón y una persona que vinculada muy al sector nuestro y más en este tiempo que llegan las Navidades. Y que conoce del tema, Chelo, porque el hombre conoce de eso, sin duda alguna, de que sabe de lo que va a hablar. Así es, señores, debemos de aprovecharlo. Lo vamos a aprovechar. Así que muy buenas noches, Winston Marte. Muy buenas noches, un placer estar aquí con ustedes. Siempre que tengo oportunidad, miro su interesante programa. Muchas gracias. Un contenido muy variado y que cae bien. Muchas gracias, Winston. Y qué bueno que siempre está en sintonía con tu programa Control Semanal. Y la producción agropecuaria en nuestro país, hemos visto cómo hablan de estadística. La semana pasada es muy bueno comprar el producto en el supermercado, en el mercado, pero producirlo no es fácil. Vimos como Homero Figueroa, vocero del gobierno, que el precio de pollo había bajado 25 pesos y hizo hasta una declaración diciendo que el pueblo tenía que verlo como un logro porque en Navidad se consume mucho pollo. ¿Cuál es la realidad del sector avícola en el país? Bueno, la realidad del sector avícola, siendo objetivo, las estadísticas de producción han crecido. Es decir, la producción avícola ha crecido en el país. Las estadísticas oficiales dicen cercano a un 20%. Sin embargo, el crecimiento en sí no es un fin, porque cuando un país desarrolla, aplica una política agrícola para que provoque un crecimiento, el crecimiento tiene que ser con eficiencia, para que esa eficiencia permita que los consumidores puedan disfrutar de productos de mejor calidad y a mejores precios. Si recordamos, en el pasado una libra de pollo no costaba más de 45 o 50 pesos. Y actualmente, como dice el vocero de la presidencia, que ha bajado, es porque estamos hablando de que volvió a los 80 a nivel de supermercados y otros centros, pero en los pueblos lejanos de la capital y de los centros de producción, todavía la libra de pollo está por encima del 80-85 pesos. Es decir, que eso es prácticamente el doble del precio que era antes. De manera que toda política debe evaluarse por los resultados que provee. Y en ese sentido debe beneficiar a los dos actores principales, que son los productores por un lado y los consumidores por el otro lado. Hemos observado una gran concentración de la producción de pollos en el país. A raíz del cierre de la frontera, de los mercados fronterizos, eso provocó que decenas de pequeños y medianos productores de pollo del país pues se fueran a la quiebra. O sea, Winston, que lo que tú nos dices respecto a esto es que no se trata de una cuestión que fue planificada, sino de una cuestión puramente circunstancial, pudiéramos decir. Correctamente, porque cuando toda la política en el sector agropecuario tienen que garantizar estabilidad de precios para dos entes fundamentales, para dos actores fundamentales. Para los productores, para que estos puedan tener rentabilidad, y para los consumidores, de manera que puedan recibir un producto de calidad a un precio asequible. Es decir, que sus ingresos le permitan adquirir el producto. Entonces, es producto de una planificación errada
que ha venido la producción de pollo en altibajos y entonces ahora hay una sobreoferta que de hecho, dicho sea de paso, quiebra a más pequeños productores. Ok. Mira, hace apenas una semana o algo más, vamos a agregarle un par de días más a la semana, qué sé yo, 9 días, en que se informó que, tal cual como tú expresas, estaba el pollo ñango en el país. Pero, independientemente de esa gran sobreproducción de pollo, el valor de la libra de pollo no baja. Es decir, no baja. El día pasado también, el ministro de Agricultura dijo que el plátano estaba ñango en el país, que usted salía a la calle y era como en los años, qué sé yo, en los años 80 en Nueva York, que tú caminando pateaba la moneda y todo, porque eran los años 80 cuando se movían ciertas cosas que... Yo quisiera que el señor director, para que tú entonces me diga, como la vaina, me ponga esa foto, mira ahí, eso supuestamente es plátano maduro, supuestamente porque se ve como un guineo, es decir, porque un plátano, y no es maduro tampoco, sino que aparenta ser maduro. Después cuando tú llegas a tu casa y lo vas a freír, te está comiendo un plátano, como decíamos cuando muchacho, un plátano alcoholado, es decir, de que 20 pesos, 18.95 son 20 pesos. Pero no es un plátano. Un guineo todavía adquiere una dimensión mayor que ese plátano. 20 pesos, un plátano, es decir, el que va a freír 2 plátanos en su casa son 40 pesos. Correcto. Yo quisiera que tú me digas, si tú crees que real y efectivamente en el país, teniendo nosotros un Ministerio de Agricultura, existen políticas públicas para no solo el desarrollo del agro, tú me entiendes, sino para garantizar la alimentación de la gente con precios que sean asequibles, toda vez que hay pila de pollo, que están los pollos y pila de plátano. ¿Tú qué crees de eso? ¿Tú crees que Bueno, eso es? ¿Cómo es que uno va a asimilar esas dos realidades comprando la cosa cara? Bueno, los datos evidencian todo y la realidad. Si fuera cierto que tuviéramos una sobreproducción de plátanos, lo que aprendimos en Economía 101 es que entonces la ley de la oferta y la demanda hace que los precios converjan hacia abajo. Exacto. Es decir, que se disminuyan los precios. Estuvieran al 2 por 1. Eso no es lo que ha pasado con el caso de los plátanos. Usted mostró una evidencia donde está 19 pesos un plátano maduro. Un platanito. Un platanito maduro. Pero los datos oficiales del propio Ministerio de Agricultura dicen que el precio promedio del plátano en los comedios, en los colmados, es 30 pesos. Entre 30 y 35 pesos. Sí. Y yo, sorprendido por eso, llamo a alguna gente en los campos, de Montecristi, de Mao, y pregunto, y me dicen, no, aquí el plátano en finca está a 13 pesos. O sea que es prácticamente imposible que haya una sobreoferta, una sobreproducción de plátano, cuando en finca se está vendiendo a 13, 14 pesos, que no es el plátano premium. El plátano premium se produce allá en Barahona, en Vicente Noble, en toda esa zona por ahí. De manera que no se corresponde con la verdad. En finca, sin salir al portón donde está la carretera, para entonces, partiendo de ahí, Sí.
se produzca una intermediación como de 60 gente para llegar aquí a la capital, para Correcto. llegar a un colmado y llegar al supermercado. Entonces, es la del diablo. Cuando usted ve que está alrededor de 30, 35 pesos en el colmado, es porque está prácticamente a la mitad en el campo. Y eso fue lo que yo confirmé, de manera que, mire, las autoridades, el ministro, da pena, señores, las autoridades que tenemos. No hay otra forma de definirlo. Usted sabe lo que es el ministro decir en el pleno Palacio Nacional, que van a pignorar leche. Pignorar es una política ¿Así? que se ejecuta cuando hay sobreproducción de un determinado producto, para evitar que los productores pierdan y que no le llegue el producto a un precio adecuado a los consumidores. ¿Cómo van a hablar de pignorar leche cuando aquí la producción de leche ha caído de manera estrepitosa? O sea, no somos autosuficientes en producción de leche. Estamos lejos de eso. Claro que no. ¿Cuáles son lejos. las estadísticas reales de nuestro país? Porque se habla y se dice que nuestro país ha aumentado lo que es la producción nacional de leche. Eso es imposible. Cuando usted ve la cantidad de leche que aquí se importa, es alarmante. En 2019 usted tenía importaciones de leche totales, según los datos del Banco Central, cercana a los 300, a los 200 millones de dólares por año. Ahora sobrepasan los 315 millones de dólares En importación. en importaciones de leche. Eso es con relación ¿a qué año? Al año 19. Se han venido creciendo de manera sostenida. Pero esa comparación que tú haces, que lo haces en términos absolutos, es decir, de dinero, en términos de magnitud, es decir, de volumen, porque muchas veces tú sabes que probablemente uno no es justo, obviamente, porque si el precio sube, el valor absoluto de la cosa sube, sin embargo, es probable de que el volumen de la cosa o permanezca igual o incluso hasta baje. ¿Qué tú crees? La diferencia es tan abismal y obviamente nosotros hemos comprobado los datos de que el volumen de leche importado también ha aumentado de manera significativa. Es porque evidentemente la producción de leche ha caído de manera drástica aquí en la República Dominicana. Pero aquí se habla de que suple el desayuno escolar con la tanda extendida con producción de leche nacional. Los ganaderos y muchas asociaciones y cooperativas están cansados de protestar y de mandar evidencia, donde ellos ven con sus propios ojos en las escuelas públicas de Santiago Rodríguez, de la línea noroeste, y menciono a Santiago Rodríguez porque es la zona Una principal zona productora de leche del país. Sí, sí. Cuando ligan. Y donde está la cooperativa de productores de la línea noroeste, que tiene una planta para pasteurizar y ultra pasteurizar leche y que sirve al desayuno escolar. Ellos mismos han denunciado la presencia en las escuelas, el suministro por parte del INAVIE de preparados lácteos. Exacto, que ligan. Yo dije que ligan. Ligar todavía Yo lo estoy es más diciendo. sano. Sí, pero yo lo Y estoy le diciendo puedo explicar por qué. en un lenguaje llano, para que el dominicano entienda, ¿tú me entiendes? Pero el asunto, cuando hablamos de los volúmenes y de la cantidad y de todo eso, cuando se habla de que, y ahí volvemos a lo mismo de ahorita, de que la leche está, ya tú sabes, que hay mucha leche y que somos autosuficientes y todo eso, pero tenemos años buscando el cuartillo de leche en los supermercados a un valor que no baja ni 2 cheles. Y en los colmados, por encima de ese valor que se vende en los supermercados, los cuartillos de leche de todas las marcas que hay aquí. Entonces, Un cuartillo de leche te cuesta en un supermercado 70 pesos, 70, 75 he visto yo. En un colmado te cuesta 95, 100 pesos. Exactamente. Entonces, usted observa los datos, por ejemplo, de importación de quesos. Por cada
libra de queso que se importa, al menos se está importando 3 litros de leche. Por cada litro, Por cada libra de queso que importa el país, aproximadamente se está importando 3 litros de leche. En promedio. casi el doble. Más del doble. Porque hay quesos incluso que demandan más de 3 litros para hacer una libra de queso. Cuando usted observa los datos, usted ve que en 2019 eran como 78 millones de dólares. Ahora eso pasa de 180 millones de dólares. Eso con relación al 2019. Con relación al 2019. Entonces, si se importa más queso, usted está dejando de procesar quesos aquí en la República Dominicana con leche dominicana. Es clarísimo, ¿no? Sí. Entonces, evidentemente que la producción de leche ha caído de manera importante y peor aún, usted hablaba de las mezclas. Las mezclas, si es a la leche que usted le echa algún otro O sea, producto. cuando Luis Ventura te hizo la pregunta, la mezcla es, Si hacen una mezcla de que le echen algo a la leche para aumentar el volumen, mientras la base sea leche, no es tan grave el asunto. Cuando, Cuando yo disculpa, hablo de un- cuando tú dices cuando la base sea leche, tú te refieres a leche en polvo No a leche o pura de vaca. leche de la vaca. Sí. Lo que pasa es que muchos de esos preparados lácteos no son leche. Tienen suero, Exacto, entonces ya usted le quitó la grasa, le quitó la proteína. exacto. Sí, sí. Y cuando rehidratan leche, en muchos de los casos, le agregan grasa vegetal. Porque la leche, en su definición, de acuerdo al Codex Alimentarios, tiene que tener por lo menos 3.5% de grasa. Entonces, como en muchos casos se trae leche descremada, que ya le han eliminado la grasa y la quieren rehidratar, la rehidratan, necesitan agregarle grasa de alguna manera. Entonces, disculpa. Agregarle, imagínese la aberración que es esa, antes que usted me diga. Agregarle grasa vegetal a un producto animal. Animal, sí. Entonces, Eso va contra todas las reglas de inocuidad. es decir, que cuando nosotros, por ejemplo, consumimos, te voy a poner un ejemplo con un derivado, o con la leche, o con un derivado de la leche, qué sé yo, como lo harán, porque ya uno se vuelve loco con toda esta inteligencia artificial, uno no sabe ni qué diablo es lo que está comiendo. Pero, por ejemplo, te voy a poner un ejemplo, un queso Gouda criollo, que la libra te cuesta 268 pesos, ¿verdad? La libra. Y un queso Gouda, que la libra te cuesta 485 pesos. Cuando uno ve el precio, uno dice, diablo, pero son 2 quesos Gouda. Entonces, ¿de qué está hecho este y de qué está hecho este? ¿Cómo tú lo visualizas eso? Ese es el problema, Ok. que no está hecho usando 100% leche pura de vaca. Ahí es que está el problema. Por eso hay una diferencia prácticamente de 200 pesos entre una libra y otra. Y Proconsumidor sabe eso. Lo han denunciado, lo han denunciado. Y en una ocasión, en honor a la verdad, hizo Una batida. una batida y recogió algunos quesos de algunos centros comerciales. Pero eso es un programa que tiene que ser sistemático, de continuidad. de continuidad. Exacto, que eso es lo que yo digo, que muchas veces estos funcionarios con la noticia del momento hacen mucho aparataje y cuando viene a ver desaparece, no más nunca tocan el tema. Los cerdos colapsaron, la producción de cerdos colapsó en el país. Y ahí vi, ahora que tú mencionas los cerdos, ahí vi que el acuerdo no se iba con la OIRSA, el organismo internacional, con los Estados Unidos, no iban a renovar como el contrato. Sí, lo que pasa es, y hay un informe del 19 de este mes del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, donde ellos claramente dicen que la falta de capacidad técnica y de recursos económicos por parte del gobierno dominicano le hace imposible a ellos continuar en este programa.
aportaron 15 millones de dólares. Sí. Es un recurso Pusi- importantísimo. o sea, pusieron lo principal, los recursos. Ya uno tenía que poner el personal técnico. Y lo peor es que, aunque el gobierno anuncia, y anunciaron en la famosa semanal, que la producción de cerdo, que este año íbamos a tener un 4% más de carne de cerdo que el año pasado, cuando el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos nos dice en este informe que la peste porcina africana ya es una enfermedad considerada endémica en la República Dominicana. Sí. Eso es un asunto gravísimo, después de haber diezmado grandemente la producción de cerdo. Y las importaciones, por supuesto, han O crecido. sea que toda la carne de cerdo que estamos consumiendo en nuestro país son importadas. La mayoría. Para que los dominicanos la entiendan, por cada 10 libras, 7 y media son importadas. O sea, estamos hablando del el 7%. 75%. 75%. Sí. Y con tendencia a seguir creciendo. Es decir, que de seguir así, como tú dices, con esa tendencia a crecer, podríamos nosotros entonces colegir que en algún momento se podría disparar también el dólar. Es decir, porque Claro. habrá una mayor demanda para adquirir divisas o las divisas, euro, dólar y todo eso. Sí, dólares en este caso. Exacto, para la importación. Es correcto. Y entonces eso ya nos traería a nosotros también otro problemita más, porque nosotros estamos hartos de problemas, ya no Y sabemos problemas ya más. dónde que vamos a meter todos los problemas, en qué saco. Ese es un problema serio. Ese es Así un es. problema serio. Sí. Winston, vámonos a una pausa y al regreso venimos con nuestro invitado, Winston Marte, y muchas estadísticas que nos estará informando a todo el país. Winston, Producción bananera en el país. Teníamos récord exportando banano guineo, como lo conocemos en nuestro país, hacia Europa. ¿Cómo está actualmente el sector bananero de nuestro país? Bueno, lamentablemente la producción y la exportación de banano ha caído de manera significativa en la República Dominicana. En octubre, a finales del 2021, se registró la presencia de una plaga, una nueva plaga, específicamente un ácaro. Un ácaro es una pequeña araña que afecta la planta y con esto disminuye la calidad de los frutos. Y eso pues fue afectando, diezmando las plantaciones, falta de atención oficial, de establecer un programa de control efectivo. Y entonces eso provocó que las frutas, los guineos, perdieran la calidad e incluso que los productores tuvieran que pagar un poco más de 7 millones de dólares por concepto de incineración de frutas que llegaron a Europa 7 maduras. millones. Entonces tenían que cubrir todos esos costos para destruir esa fruta que se maduraba en el camino debido a que eran frutas que no estaban cumpliendo con los estándares de calidad. Para que tengamos una idea, en el año 2021 llegamos a exportar más de 320 millones de dólares en un año. ¿Cuántos furgones era las exportaciones mensual o semanal de nuestro país? En ese entonces eran un poco más de 500 contenedores semanales. Eso fue antes del 20. Estaba sostenido ahí en ese periodo. ¿cuáles eran los destinos? Como Europa, para tener una México, idea. En Europa, Alemania, Ok. Holanda, España. Gran Bretaña, España, Italia, Suiza. Básicamente, Y actualmente, ¿cuántos furgones estamos enviando hacia el mercado europeo? Cerca de 300, porque las exportaciones, según los datos del Banco Central, el año pasado cayeron apenas 250 millones de dólares. Para que tengamos una idea, 250 millones de dólares de exportación de banano es caer
a niveles inferiores a lo que se exportaba en el 2012. En el 2012 se exportaron 262 millones de dólares y en el 23 se exportaron apenas 250 millones de dólares, de manera que ese rubro, que nosotros somos líderes en las exportaciones de banano orgánico en el mercado de la Unión Europea, ahora fuimos ya desplazados por Perú y otros países de la región que están tomando el liderazgo en ese sentido. Es muy lamentable. Pero el ministro dice que somos hasta autosuficientes de producción de papa. La verdad que hay que escuchar cosas. Miren, las importaciones de papa del 19 acá se han duplicado. Las Importaciones de papa. Ese gráfico que tenemos ahí es eso. Es eso. Él dijo que solo importaban semillas. Entonces esos datos muestran la realidad de las importaciones, excluyendo las semillas. Esto es Banco Central también. Sí, del Banco Central y del Ministerio de Agricultura. Disculpa. He notado que toda la información que tú ofreces, todos los datos, son basados en informes Claro. de organismos oficiales. Correcto. Entonces, por casualidad, porque se puede caer una viga, en esos informes del Banco Central o no sé de dónde sea, no hay nada que diga como que hay algo que sí, como que algo, lo que sea, como que uno pueda decir, qué bueno, por ponerte un ejemplo, el molondrón, hay muchos molondrones y se puede, no hay algo ahí en toda esa. Bueno, yo soy un estudioso de la economía agrícola de este país. Incluso doy clase de eso. Y la verdad que el sector está en una situación muy grave. O sea, volvemos a lo de la papa. 35.000 toneladas se importaron en 2019. 35.250 específicamente. Cuando usted ve los datos del 23, sobrepasan las 70.000 toneladas. Importada. Sí, o sea, el 100% más. No es que O sea, que nos subió. está motivando la producción nacional. Claro que no, porque las políticas son desacertadas. Además, volvemos otra vez a la lección de Economía 101. Si fuéramos autosuficientes en producción de papa, significa que hay abundancia de papa. Entonces los precios bajarían. Pero los precios de la papa, para usted consumir una libra de papa, si usted no paga de 45 pesos para allá, no la va a comprar. Disculpa, la última pregunta, yo no hablo más en el programa, porque van a decir que yo no dejo hablar. ¿Por qué la cebolla que se exhibe en todos los supermercados, no voy a exceptuar a ningún supermercado, por qué esa cebolla es de tan mala calidad? Es decir, una cebolla que pareciera que está pasada, como se dice popularmente, es decir, inclusive con algunos Daños. ¿cómo se le llama? Daños. Exacto. De podredumbre. Exacto. ¿Por qué no se puede conseguir ahora una cebolla digna de uno llevar a su casa y que la mujer no le diga, ¿y te trajiste esa porquería? Porque yo voy al supermercado, yo sé cómo están los precios Sí. y yo sé cómo están los productos. Y yo llevé en estos días ¿sabes lo que hace la gente en el supermercado? Mi hermano Bernardo, que está chateando. ¿Sabe lo que hace la gente? Que la cebolla que está en malla, rompen Envase. la malla para sacar, para ver si consiguen alguna cebolla que esté en buen estado. Eso está pasando en todos los supermercados. La gente, a tal extremo, que en los supermercados ya han puesto letreros que no rompan la malla. Sí. Es porque este es un país que hay que poner letrero para todo. Sí, pero buscándosela. No, pero eso es lo que te estoy Defendiendo diciendo. sus Defendiendo. recursos. Es porque
es una porquería de, no sé, Lo que no pasa está es que produciendo, la no sé. cebolla principalmente que está en los supermercados es importada también. Este gobierno ha hecho sufrir mucho a los productores de cebolla de Vallejuelo, Samalayegua, Palenque. de Palenque y de Vallejuelo, que es la principal zona de producción. Entonces, por eso la cebolla es importada también, la mayoría, que ha crecido bárbaramente también la importación, y es producto viejo, con calidad ya un poco descuidada, ¿no? Winton, yo te quiero hacer una pregunta, porque hay un proyecto que se ideó, del cual usted fue parte importante. Incluso recuerdo que en esa ocasión, cuando se estuvo formulando, se hablaba de datos de producción que iban a significar una parte importante del Producto Interno Bruto de nuestro país en la parte agrícola. Correcto. Si se lograba en la forma en la que el proyecto se ideó. Y este proyecto, en cierto modo, para que la gente sepa, procuraba, obviamente, más que la parte o cubrir la capa vegetal, boscosa de la República Dominicana, a través de la siembra de insumos como el café, como el aguacate, que al mismo tiempo de que brindan ese soporte que se necesita en un país, una isla como nosotros, que se mantenga el medio ambiente sano, pero que al mismo tiempo produzca. ¿De acuerdo? No sé si en realidad te has mantenido al tanto de cómo ha sido el avance de estos proyectos, pero ¿qué ha pasado? ¿Qué realmente pasó con eso? Que, por ejemplo, el rubro principal que debía aumentar con estos proyectos agroforestales era el café. Correcto. Entonces, según veo algunos datos, se dice que la deficiencia, por ejemplo, la autosuficiencia del café, en vez de aumentar, lo que ha bajado. Entonces, ¿qué tú entiendes sobre eso? Bueno, usted está hablando de los proyectos agroforestales. Así es. Que fueron muy bien concebidos, se avanzó bastante en su ejecución, llegando a sembrar prácticamente en los componentes productivos y de reforestación cerca de 600.000 tareas en el país, hasta los datos que yo tengo acceso, hasta 2020, pero a partir de ahí vino una administración muy deficiente que abandonó los procedimientos, los reglamentos que tenían estos proyectos, y entonces mal uso de los equipos amarillos que tenían para ayudar a sacar las cosechas y a llevar los insumos, descuido en las plantaciones, no suministro de los insumos de producción como los fertilizantes, los plaguicidas para tener un buen control de las fincas que ya estaban establecidas. Entonces el programa no siguió avanzando al ritmo que debió avanzar. En los lugares que se logró plantar, como el caso de Hondo Valle, que fue de los primeros. Fueron siete proyectos. 7 proyectos, pero tienes que hacer observación que ese proyecto fue concebido e ideado en el gobierno de Danilo Medina en el 2016. Correctamente. Eso fue ideado en el 2016 y comenzó, el primer proyecto se lanzó en septiembre de 2016, precisamente en Hondo Valle, en la provincia de Elías Piña. Y ahí pues se establecieron las primeras plantaciones de café. Ahí ha reverdecido. Sí, hay que señalar, Winton, y perdóname porque la verdad hay que ser un poco justo. Y el tema con los proyectos, y sobre todo en aquellos lugares donde más éxito ha tenido, muchas veces por las condiciones del terreno, y tú sabes que lo puedo decir en cierto modo con algún tipo de propiedad, Claro que porque sí. esto es un tema que lo hemos manejado de cerca. Y si hay algo que yo en su momento critiqué duramente, fue el hecho de que si se está sembrando café, si se quiere en cierto modo recuperar
la producción cafetalera, por ejemplo, y habían lugares en los cuales me decían, mira, hay una tasa de mortalidad de tanto. Digo yo, pero y entonces, ¿cómo tú me dices a mí que tú vas a sembrar, seguir sembrando café en un lugar donde la forma, tiene que cambiar la metodología porque tú no puedes seguir sembrando para que se te mueran las plantas? Pero hay tecnología para eso. Sí, Claro. sí. Lo que quiero que entienda es que, si bien es cierto, como señala, que por ejemplo en Barahona, que fue el último proyecto que entró y fue uno de los que más avanzó, Claro, obviamente porque las condiciones climáticas y del terreno, obviamente, así lo permitían. También está el caso de Hondo Valle, ¿tú me comprendes? Sí. Que hay que reconocerlo. Pero obviamente de que hubo un mal manejo, un descuido, en cierto, claro que estoy de acuerdo contigo. Por ejemplo, en Barahona se plantaron un poco más de 65.000 tareas. Sí, así O sea, por eso la producción ha ido creciendo en esa provincia, en esa región, pero los otros proyectos que necesitaban un poco más de cuidado han sido totalmente abandonados. Sí. Incluso el apoyo que se le daba a los productores para que se mantuvieran en la siembra y cuidando su finca y que no fueran a cortar árboles para hacer carbón, ese apoyo se relajó, se politizó y se le entregó a los compañeritos de la base sin tener fincas. Miren, nosotros hemos tenido años con el fenómeno de la Niña, con mucha lluvia, que deberíamos estar aprovechando estos Ahora tiempos mismo sembrando. para sembrar café. El tema Y no es, se está sembrando. el tema, muy Wilton, es tímido. que tú mismo sabes que ese proyecto debió cerrar el año pasado ya. Correcto. Es decir, ya sembrar para que sea parte del proyecto, obviamente de que no, porque el proyecto cerró de hecho. Así Lo es, que así pudiera hacer es que sea una política de continuidad, como lo que se pretendía hacer, porque si bien tú señalas, yo tengo constancia de eso, de que ese era un proyecto del presidente de manera directa. Correcto. Y por eso creó una unidad para que se encargara De eso eso. específicamente, porque había un interés personal sobre esa cuestión. Claro. Claro Un que- interés genuino. Claro que no era lo mismo luego de ahora. Yo entiendo de que es probable que tú coincidas conmigo de que si hay algo que ha afectado grandemente el avance de los proyectos como se quería, era que eso incluía también un plan de negocio Así a es. través de un sinnúmero de cooperativas Correctamente. para que los productores mismos pudieran. Y Y escúchame, eso- Bernardo, también, y los implementos que se necesitan para el proceso del café, Correcto. como Que lo incluía, eso las lo- despulpadoras. Eso lo incluía, eso lo que incluía. es algo vital para todo aquel productor. Eso incluía, el Eso plan de incluía- negocio incluía eso. Incluía todo el proceso de agregación de valor. Así Es es. decir, de procesamiento del café. Sí. Hasta industrializarlo, hasta empacarlo. O sea, todo eso se quedó Todo eso se quedó en el pendiente. inicio de cómo lo dejaron al término del gobierno de Danilo Medina. Bueno, lo primero era la fase de producción, de establecer las plantaciones. Sí. Y a partir del cuarto año, iniciar el establecimiento y la rehabilitación, en algunos casos, de los centros que ya tenían las cooperativas y núcleos de caficultores para ponerlo en condiciones de que pudieran procesar el café, es decir, con lo beneficiado húmedo, el beneficiado seco, Así la es. torrefacción y el empaque. Entonces todo eso se quedó en el olvido. Así es. Porque vino- Pero ese dinero estaba en préstamos internacionales. Pero claro que sí. O sea, hay que pedir una explicación de ese proyecto. ¿Qué ha pasado a los exdirectores de UTECDA y al actual? ¿Qué ha pasado con esos fondos que no ha habido continuidad para llegar hasta la torrefacción, la implementación y Eran equipar todos 150 esos millones de proyectos? dólares. ¿Cuánto? 150 millones de dólares para eso, Para eso. para todo el proyecto. Lo lamentable Más es que otro no va a llegar componente hasta ahí. más otro componente de caminos interparcelarios que ejecutó, que tenía 44 millones de dólares Sí, pero adicionales. sí, exacto. Que si Y hay le que- resta, y hay si le que resta los reconocer- 44 millones. Y sí. hay que reconocer que el primer director fue el general de Luna Pichirilo, que estuvo dirigiendo Un gran trabajador. el proyecto de la Unidad Técnica Ejecutora de Desarrollo Agroforestal. Por eso avanzó bastante el proyecto, porque el general conformó un gran equipo y había mucha sinergia con el Ministerio de Medio Ambiente, con Y Agricultura. el Ministerio de Agricultura. Y el Ministerio de la Presidencia, el Ministerio Administrativo de la Presidencia, toda una coordinación que Sí. permitía
la eficiencia y la eficacia en todos los procesos. Incluyendo el Luis, Ministerio, mira, Luis, incluyendo el esto Ministerio de es Obras muy Públicas, importante. que hay que decirlo, porque Claro. bien lo señala, que se encargaba de los caminos. ¿Verdad? Y, Correcto. y, por ejemplo, la gente que se embarcó, en esa empresa, ¿verdad? Cuando supo que iba a haber de parte del Estado Dominicano un empujón como para que se desarrollaran en el área del café, esa gente que quizá hizo alguna que otra inversión en esto, aquello, quizá arrendó un terrenito, quizá compró un terrenito porque sabía que por ahí venía un proyecto que le iba... Y esa gente entonces, y la misma cooperativa, ¿en qué está eso entonces? Bueno, usted sabe que las cooperativas son instituciones muy débiles. Entonces, sobre todo en esas zonas que hemos hablado, estamos hablando de Elías Piña, Ok. Hondo Valle y Juan Santiago, de Independencia, de Bauruco, Frontera. de Barahona, El sur para allá. de Azua y San Juan. Ok. O sea, zonas donde hay mucha pobreza. De manera que si no hay una asistencia técnica permanente, hasta que los productores logren un nivel Sí, de entendimiento y de y de capacitación, autosostenibilidad. entonces sobre no, todo. no van a persistir. Sí, no van así a persistir. Y eso todo estaba concebido en ese proyecto. Pero para eso eran esos cuartos, Claro. pila de cuartos, 150 millones de dólares. Muy bien concebido, muy bien diseñado. En principio se ejecutaron muy bien, pero después del cambio todo cambió. Que hay que decirlo, yo puedo decirlo, porque en principio una de las razones del por qué se puso ahí un militar a dirigir eso fue porque las instrucciones que estaban dadas era de que no hubiera ningún tipo de vinculación política. Correcto, correcto. En ningún caso. Eso es una realidad. El que quiera puede ir a Puede ir a contactarlo cualquier campo y lo va a y comprobar. lo va a comprobar que así era. O sea, proyectos interesantísimos para toda la población nacional y para esos pequeños productores que bastante olvidados son, se cayeron. Y yo quiero Y decir se han ahí caído, algo. pero lo que no se han caído son los préstamos del Banco Agrícola Que no se han caído. a los funcionarios de este Ah, gobierno. Pero los productores no encuentran un préstamo. No, pero Los espérate. productores no hay préstamo No, para ellos. según dicen que la rabieta de Victoria ayer, Ajá. las Sí. declaraciones que dio de que no iba a haber, que no iba a llevar una cantinita con comida a nadie después a Najayo, de esos funcionarios porque este fin de soberbios, semana y tuvimos que yo un qué vaina. caldeado. Sí. Supuestamente, ahora que ustedes mencionan el Banco Agrícola, supuestamente di que un temita que con el Banco Agrícola, di que no le... no vamos a un cambio, ¿verdad? No, ya nos vamos directo. Nos vamos directo. ya. No vamos directo. Dicen eso, ¿tú ves? Supuestamente, di que un préstamo, una vaina, y que el Banco Agrícola Sí, pero- nada. Y entonces, ahí él entonces, di que por ahí es que viene el asunto. Hay mucho problema. Según dicen. Hay mucho problema. El gobierno anuncia y dice que ha prestado muchísimo dinero. Si eso fuera cierto, aquí usted encontrará abundancia de productos dominicanos. Claro. Y los claro. precios no estuvieran tan altos. No, yo tuviera O sea, que 2 es muy pesos en los fácil. bolsillos. Es muy Pues yo fácil estoy sin ni comprobarse uno. todo. Y miren, yo quiero un minuto para retomar el tema de los proyectos agroforestales. Porque eso no fue que le salió un día al presidente Medina, así como de la cabeza, y vamos a sembrar café y vamos a reforestar la montaña. Los informes de Naciones Unidas dicen, y del Banco Mundial, que la República Dominicana, de un total de 181 países que se han hecho estudios, es el país número 12 más vulnerable a los efectos del cambio climático. Y que es afectado anualmente con pérdidas estimadas en promedio que superan los 1.100 millones de dólares. Y el sector agropecuario la pérdida representa el 33% de esa pérdida. Entonces, esa política de reforestar las montañas, pero a la vez que pudieran generar un ingreso para la familia, era un proyecto sostenible Sí. para producir agua, para conservar el bosque, para preservar el suelo. O sea, Y para preservar, Winton, a punto,
sobre todo era la presencia de esas personas en sus comunidades que al mismo tiempo servían como seguridad nacional. Correcto. Porque estaban siendo abandonadas para venir a las zonas urbanas y entonces esas tierras estaban ocupadas por quienes, estaban siendo ocupadas Por por quienes, vecinos del otro país. por los haitianos. Así es. Así es. Entonces era un asunto muy estratégico Así es. Un proyecto muy bien concebido. y que deberíamos retomar en un futuro más ampliado para otras zonas del país. Winton, te vamos a comprometer que tendrás que volver al programa más a menudo porque tenemos que hablar de política. Con mucho gusto. Sabemos La he que pasado tú muy eres, bien aquí. que tú eres subsecretario de agropecuario de la Sí. Dirección Agropecuaria del PLD Correcto. y ustedes acaban de terminar el Congreso y esperamos que venga, que hablemos de todo lo que ha acontecido en los últimos días del PLD. Con mucho gusto. Muchas gracias, Winton. Un placer, un placer. Hemos llegado a la parte final de su programa Control Semanal. Pasen feliz noche, nos vemos mañana.